Listo. Buenas tardes. Buenas tardes. Damos inicio a la mesa 3, titulada Educación Transformadora, Bienestar, Justicia Social y Conciencia Crítica. Esta tarde vamos a disfrutar de tres ponencias. La primera, de parte de Marianela Navarro Camacho, titulada Desarrollo de conciencia crítica en el profesorado de educación científica desde una perspectiva de justicia social. Adelante. Buenas tardes a todos, y no sé si está siendo proyectado, si nos siguen. Voy a tratar de ser lo más sintética posible, respetando el tiempo, y me disculpo desde ya porque tengo que salir a dar clase, entonces terminada la presentación me tengo que retirar. Bueno, esta investigación está inscrita en el Instituto de Investigación en Educación y mis colegas de investigación son Adrián Grimm del Instituto Leibniz de Alemania y el profesor Carlos Mena de la Universidad Católica de Costa Rica. Voy a ver. No me pasa. Acá. ¿Me ayuda? Con esta adelante y Sí, con esta. ajá. Va a pasar. ¿Me lo puede ir No, pasando? están encendidos. Sí, pero no. ¿Me lo pueden ir pasando? Que si se lo pueden ir pasando, esa es la fecha. ¿Me lo pueden? Que viene ahí. Encendido. Sí. Bueno, muchas gracias. Esta investigación tiene como premisa que las ciencias naturales deben estar vinculadas con el mundo. Yo soy profesora de la Escuela de Formación Docente y trabajo con profesorado que va a enseñar química, física y biología en colegios de educación secundaria. Entonces hemos encontrado que se enseña una ciencia totalmente descontextualizada, sin vínculos con el mundo, lo que causa mucho desinterés por estas áreas. También vemos que la gente que se forma en áreas de ciencias naturales a veces no explora otras áreas y hay como un distanciamiento entre la cultura de las ciencias naturales y las culturas de las ciencias sociales y las humanidades. Entonces tenemos docentes formados con una escasa preparación en áreas más humanísticas y por eso cuando enseñan la ciencia está muy desligada del mundo, de lo humano. Y por último, también partimos desde una premisa de justicia social y equidad en la enseñanza de las ciencias naturales, porque como todos ustedes saben, hay poblaciones excluidas en carreras STEM, por ejemplo, mujeres, y ahora que estaba la otra mesa, grupos étnicos minoritarios, incluso afrodescendientes, no entran a carreras STEM y busquen aquí en la Universidad de Costa Rica. O sea, realmente no, hay muy pocas personas en carreras STEM, lo que también hablamos de una injusticia porque hay poblaciones que realmente no tienen un acceso a este tipo de carreras. El problema entonces, identificamos una injusticia social dentro de los sistemas de educación de ciencias naturales, ahora no lo dije, pero las personas de pueblos indígenas no reciben ni física ni química en cuarto y quinto año. Entonces cuando ellos llegan a una universidad, si es que logran ingresar y pasan el examen de admisión, por ejemplo, en nuestra universidad, vienen con muy poca preparación para estas áreas y ya están prácticamente excluidos. Luego, los nuevos estándares, tenemos nuevos estándares que nos hablan de inculturalidad y como dijeron también en la ponencia anterior, muy bonito en el papel, pero prevalecen modelos pedagógicos tradicionales que no se adecúan a estos nuevos estándares y tampoco se enseña interculturalidad, menos en áreas como física, química y biología, ahí se ve solamente el núcleo central. Por otro lado, ¿cómo se pueden describir las trayectorias de conciencia y posicionalidad crítica de una manera que permitan su análisis? O sea, ¿cómo podemos ver que el profesor o la persona docente pueda entender esto y llevarlo a la mediación pedagógica? Y por último,
tenemos en esta investigación una intención formativa del desarrollar conciencia y posicionalidad crítica desde la perspectiva de justicia social en profesores de ciencias naturales de Alemania y Costa Rica. Lo que planteamos es un cambio profundo en el planteamiento pedagógico por medio de lo que vamos a llamar experiencias auténticas. Básicamente yo, vengo estudiando el tema desde el 2018, estoy trabajando con marcos teóricos como STI STEM o STEAM, esto porque el STEAM es mundial y necesitamos acoplarnos a las nuevas perspectivas políticas. Y el STC es un marco teórico que explora cómo la equidad, la diversidad y la interculturalidad en la educación. Por otro lado, en el 2018 empecé a formar docentes con estos dos marcos teóricos. En el 2022 empecé otra investigación que iba a seguir su trayectoria profesional. Fui a seguirlos donde estaban trabajando a ver si realmente habían aprendido estos marcos teóricos y a partir de una publicación que hice, un doctorando de Alemania vino a trabajar conmigo y decidimos ahora incorporar lo que llamamos experiencias auténticas en Alemania y Costa Rica para comparar si lo que estamos haciendo funciona en el contexto costarricense y en el alemán. Entonces vamos a hacer una contrastación entre esos dos contextos. El objetivo de nuestra investigación es analizar las trayectorias del desarrollo de conciencia y posicionalidad crítica en dos contextos culturales diferentes para la generación de supuestos teóricos sobre la relación entre calidad de enseñanza y el desarrollo de conciencia crítica por medio de la deducción de evidencias de un estudio longitudinal cualitativo con perspectiva global. Los objetivos específicos, voy a ser muy breve, es diseñar experiencias auténticas para la formación de nuestros docentes aquí en Costa Rica y Alemania, contextualizando esas experiencias que ahorita les voy a contar en qué consisten y después vamos a formar a estas personas docentes durante un año, ya empezamos la investigación y vamos a hacer 3 recolecciones de datos para ver en qué medida ellos han desarrollado 3 elementos que ahora digo que son como entendimiento, actitud y acción crítica. Nuestro marco teórico parte de un marco teórico de justicia social en el ámbito educativo que tiene que ver con la garantía de acceso a educación de calidad, que sean buenos profesores, que enseñen bien la ciencia, pero que sean equitativa y sin discriminación, porque existen actitudes y acciones que a veces son inconscientes que ya excluyen a las personas. Por ejemplo, hemos visto mucho y lo vemos en la universidad y en secundaria que los ejemplos en ciencias duras son como de hombres, excluyen ya a las mujeres, entonces las mujeres no se identifican. Cuando se hacen también prácticas que tienen que ver con mecánica, con el uso de herramientas, las mujeres quedan excluidas y simplemente los roles ya estandarizados se dan en el salón de clase, pero el profesor no es consciente de eso. Si el profesor es consciente, puede establecer roles diferentes y darle la oportunidad a todos. Y hay ya cosas, digamos, ya mucho más fuertes, que es invisibilizar, por ejemplo, a una mujer cuando contesta una pregunta y darle la opción al varón porque esa área científica sí es para él. Y a mí me lo han dicho profesores, es que este trabajo es para hombres o esta es una carrera de hombres, pero yo intento involucrar a mujeres, me dicen a veces cuando trabajo esos temas. Y luego hay otra cosa que tiene que ver con las exigencias del contexto para alcanzar condiciones de vida. El sistema educativo es un sistema de selección y eso no lo podemos negar. ¿Quién va a estas carreras? ¿Quién sigue adelante? ¿Quién termina su trayectoria académica? Pero si tenemos dentro del marco de justicia social darle acceso a todas las poblaciones y que todos puedan llegar a culminar con éxito un proceso formativo que les permita participar activamente a nivel social, político y ciudadano en la sociedad. Y con esto contribuimos al bien común. Las experiencias auténticas que estamos desarrollando, como les dije, tienen que ver con estos marcos teóricos. El STC promueve el análisis crítico de contenidos, resolución de problemas del entorno y cuestionamiento de desigualdades sistémicas orientado a la educación hacia la transformación social. Este marco teórico es muy fuerte, es de mi colega
Rodríguez de la Universidad de Houston y empezamos a aplicarlo desde el 2018. El diseño STEAM y diseño de ingeniería es un diseño que se aplica ahora en políticas públicas y bueno, está ahí tomado en cuenta, es fuerte y si se aplica bien se logra un buen desarrollo de ciertas habilidades que se requieren en estas áreas de ciencias naturales, que es donde yo trabajo. El pluriverso es un concepto que me gusta mucho de Escobar y lo estamos trabajando también en Alemania, que refiere a un mundo donde quepan muchos mundos. Lo que decía el expositor anterior, donde muchas culturas se ven excluidas, el pluriverso es pensar el mismo sistema educativo donde haya un universo de educación que invite a la pluralidad que existe en las sociedades, que no sea solo para ciertos grupos o élites. Y la conciencia y posicionalidad crítica es la combinación de entendimiento crítico, acción crítica y actitud crítica. Este es el elemento nuevo que nosotros como investigadores estamos incorporando e hicimos una serie de categorías y un manual para lo que se refiere a estos tres elementos. Es así como nuestra posición teórica o nuestro aporte teórico tiene que ver con el entendimiento crítico. Este incluye pensamiento pedagógico feminista, nos basamos en teorías feministas, desarrollo de identidad, interseccionalidad, matriz de dominación, mecanismos de discriminación y narrativa de transformación. Si la persona docente no es consciente de que esto existe en la sociedad, que hay toda una matriz de dominación y de discriminación, no va a poder ver las debilidades sistémicas. La acción crítica sería poder abarcar la construcción de grupos de acción, la conversación dialógica, que es un diálogo profundo, una acción inicial y cambiar la cultura de las ciencias naturales, que es solo para ciertos grupos de élites. Y bueno, la actitud crítica comprende la educación como práctica de la libertad, incluye el comprender el pluriverso y la posicionalidad en la cultura y en la identidad. Entonces, para ello, nosotros trabajamos con experiencias auténticas en la formación del profesorado y el contenido duro de la ciencia nunca va a estar alejado del mundo ni va a tocar alguna temática social. Los estudiantes me dicen, profesora, pero yo estudié para enseñar química y yo no sé cómo relacionar este objetivo, que son cosas abstractas, que qué sé yo, que los orbitales electrónicos. Digo, tiene que haber alguna forma, algo del tema donde usted pueda provocar interés del otro. Entonces, por ejemplo, modelamos prácticas de ciencias naturales donde siempre haya una implicación con el mundo. Por ejemplo, el análisis de suelos, esto lo asociamos con soberanía alimentaria, uso de agroquímicos, agricultura sostenible, pequeños productores. O, por ejemplo, también el análisis físico-químico del agua, vemos un montón de conceptos de física y química, pero vemos el agua como derecho humano, el cuidado del recurso, el acceso al agua potable, quién tiene acceso, quién no lo tiene. Usamos equipo tecnológico para poder desarrollar habilidades que se requieren en estas áreas. Y en diseño de ingeniería, que siempre tratamos de ponerles un problema y que ellos puedan hacer un reto, que lo diseñen. En este caso estaban diseñando un filtro para potabilizar agua y esto lo hicimos porque, como decían anteriormente, no conocemos, por ejemplo, nuestros contextos. Para llegar a lo del filtro de agua potable visitamos una comunidad indígena donde tomaban agua directamente del río, problematizamos su situación y comenzamos a entender primero que son docentes, tienen que darse cuenta que van a trabajar en contextos pluriétnicos, pluriculturales y por tanto deben reconocer eso. En ese sentido, entonces tratamos también de hacer un diálogo de saberes y también que ellos nos enseñaran las máquinas que ellos hacen, no solamente lo que nosotros hacemos desde la ciencia occidentalizada, sino reconocer desde una posición de justicia epistémica lo que hacen nuestros pueblos y contextualizamos el currículo nacional que no está contextualizado a los saberes de ese pueblo indígena. Y bueno, nuestra metodología es un año de capacitación, luego viene una serie de elaboración de podcast por cada uno de los profesores de Alemania y Costa Rica y luego vamos a hacer un proyecto de codificación codificación con un manual que tenemos de códigos que ya les dije, de entendimiento
Acción y Actitud Crítica, que es un manual como de 20 hojas, entonces todas las codificaciones las vamos a hacer entre los investigadores, seguido por favor, y nosotros sacamos un análisis de intercodificación para saber si estamos interpretando correctamente la información de nuestros, de las personas que están participando. Lo que queremos con esta investigación es darle validez ecológica del manual de codificación de conciencia crítica, que creo que es un aporte, ya tenemos un artículo sobre esto. Queremos saber qué tan generalizable es el mapeo de conciencia crítica en contextos culturales diferentes, qué funciona de la misma manera en la enseñanza, qué funciona de otra manera, si nuestras experiencias auténticas están siendo efectivas y en qué se puede aprender y enriquecer o reducir el proceso de desarrollo de conciencia crítica al tomar una perspectiva global. Todo esto para terminar con el desarrollo de un instrumento cuantitativo sobre conciencia y posicionalidad crítica en personas docentes de ciencias naturales. Y bueno, nada más muy rápidamente, la justicia social es un principio transversal e ineludible en educación. El rol docente implica conciencia y posicionalidad crítica, la formación docente debe orientarse al bien común, la equidad y la interculturalidad son ejes éticos de la educación y la educación debe atender el contexto social de los estudiantes. Y bueno, ya esto sería ¿puedes pasarlo por favor? Esto sería mi presentación, agradezco su tiempo, bueno, debo irme a dar clases, pero ahí están mis contactos para cualquier pregunta y los artículos que hemos sacado recientemente sobre el tema que hemos desarrollado. Muchas gracias. Hola. Buenas, ahora damos lugar a la ponencia titulada Autoestima y FOMO en adolescentes, el rol de las buenas prácticas docentes en la promoción del bienestar escolar, a cargo de Edward Luis Pasquel Gómez. Hola, ¿me permiten pararme? Porque llevo sentado desde las 9 de la mañana y ya estoy cansado. Con su permiso, por favor. Sí, está ahí. Me presento, soy Edward Pasquel, psicólogo clínico y también psicoterapeuta infantil. Esta es parte de la investigación que presenté a la Universidad Peruana Cayetano Heredia para obtener el grado de magíster en psicología clínica. La siguiente, por favor. Y esta investigación se ha dado en un espacio urbano rural, en Lima Metropolitana. En Lima Metropolitana tenemos aproximadamente 11 millones de habitantes y en el espacio donde hemos intervenido tenemos aproximadamente 448 habitantes, de los cuales el 26% son niñas, niños y adolescentes. Gracias. Ustedes pueden apreciar la fotografía, ese es el espacio donde las y los adolescentes que han sido parte de la investigación en el 2024 viven. Lo que nosotros en el equipo, porque hablo de un equipo, esto ha sido a demanda de las y los docentes de las instituciones educativas participantes de esta investigación. Y queríamos saber sobre el FOMO, sobre ese temor a perderse algo. ¿Por qué? Porque las y los adolescentes experimentan sensaciones gratificantes, además de tener una satisfacción propia y de mantener una urgencia de conexión permanente a las redes sociales. Acá yo les haría una pregunta a cada uno de ustedes, o a los presentes. ¿Cuál ha sido la primera acción que hicieron al despertarse? ¿O cuál ha sido el objeto que cogieron cuando se despertaron? Por ahí partimos. Entonces, hay una conducta compulsiva. Y frente a eso, la OMS en el 2020 también nos indica que el FOMO es un predictor para las adicciones a las redes sociales. Entonces,
Estamos trabajando con adolescentes y esos adolescentes también tienen características afectivas. Y esto también es muy importante evaluar. Para nosotros ha sido necesario ver si la autoestima está vinculada con el FOMO. Para eso hemos revisado si hay una correlación entre FOMO y autoestima. Para esto, mi pregunta sería, o la pregunta de investigación es, ¿cuál es la relación entre el nivel de autoestima y la experiencia FOMO en los estudiantes usuarios de redes sociales? Para esto, hemos evaluado esta relación y para ello, significativamente ha sido muy importante medir el grado del FOMO en esta población estudiada, estimar el grado de autoestima y también determinar la relación entre FOMO y autoestima. Desde ello, ha sido necesario también establecer si hay alguna diferencia entre la relación de FOMO y autoestima entre varones y mujeres. Para eso hemos utilizado la metodología que es descriptiva correlacional, cuantitativa. Nuestra población han sido adolescentes de cuarto y quinto año de secundaria y el promedio de estudiantes participantes es de 16 años de edad. Otra de las actividades han sido conversar, presentar el proyecto de investigación a las familias y que ellos también nos den su permiso para que sus hijas y sus hijos participen, ¿no? Y también ha sido muy necesario explicar a las y los adolescentes sobre la importancia de esta investigación. Entonces, como parte de las variables, hemos considerado según los instrumentos. Para mí ha sido muy importante esta parte, porque en el territorio peruano existe una ley que no se puede utilizar el espacio de horario de clases para otras actividades que no sean actividades educativas. Entonces, desde ello ha sido una negociación con las tutoras, con los directivos, para poder utilizar los horarios de tutoría. Y estos horarios de tutoría son de 45 minutos cronológicos. Desde ello yo tenía poco tiempo para aplicar los instrumentos. Entonces, utilicé el cuestionario de FOMO, que ha sido diseñado por Siblisky, y también el cuestionario de autoestima, que ha sido diseñado por Rosenberg. Para mí es importante desde el dogma de Rosenberg, porque él nos habla de dos dimensiones, ¿no? De cómo tú te sientes, de cómo te ves, y de cómo también esta apreciación se muestra hacia los demás. Entonces, teniendo los instrumentos apropiados, se empezó a realizar la investigación. Desde ello hemos realizado los análisis de datos, se han utilizado un tipo de prueba no paramétrica porque hemos encontrado que no hay una situación normal desde la curva y hemos considerado necesario ver la correlación de Spearman. Acá les muestro que, como les mencionaba, la mayoría de las y los estudiantes participantes estaban en los 16 años. Incluso, también, si estamos hablando de un espacio urbano marginal, encontrábamos a estudiantes que excedían la mayoría de edad. Teníamos estudiantes de 18, 19 años que estaban cursando el quinto año de secundaria o el cuarto año de secundaria. Para ello, ha sido muy importante reconocer que el 58% han sido varones y el 42% femeninos. Y esa también es una gran realidad, que a medida que las estudiantes van alcanzando mayores grados, el ausentismo o la deserción es muy destacada. Entonces, sobre el FOMO y la autoestima, encontramos que la permanencia de estos adolescentes en el uso o conectados a las redes sociales es de 3 a 5 horas. Y una de las principales aplicaciones es el uso del TikTok. Y la segunda red social más usada es el WhatsApp. Entonces, les preguntábamos, ¿con quiénes ustedes comparten sus publicaciones? Para también encontrar la relación con las características del FOMO que nos presentaba Siblisky. Entonces, la mayoría nos indicaba que era el compartir sus actividades, conocer qué es lo que hacían sus amigos o amigas, o también ver publicaciones o historias. Es lo que conocemos scrollear, ¿no?
Cuando nos despertamos y empezamos a revisar las redes sociales, los correos, y el dedito empieza a avanzar, avanzar, avanzar y se pasa mucho tiempo. Para esto ha sido un hallazgo muy importante, por si se pueden dar cuenta. Hemos visto que el nivel de FOMO en estos estudiantes, el nivel alto es un 3%, el bajo es el 77% y el moderado es el 20%. Y decimos, ¿qué pasa acá? Nuestra hipótesis era totalmente diferente. Pensábamos encontrar niveles elevados de FOMO. Sin embargo, hemos identificado algo muy, muy importante: el autoestima. El autoestima solo ha sido identificado un 1% en un nivel alto o adecuado según el instrumento aplicado. Entonces, ¿qué hacemos con este autoestima y con la gran porcentaje de un autoestima intermedio? Sobre ello, ha sido importante reconocer que, a pesar de esta relación negativa o inversa, donde a mayor FOMO, menos autoestima y viceversa, ha sido muy importante que en estas instituciones educativas participantes de estos estudios, los directivos puedan tomar acciones. Y sobre esto ha sido necesario que sugerimos que el FOMO no es un problema en esta población estudiantil. Lo que sí es importante reconocer que, si bien la mayoría tiene una autoestima moderada, existe un grupo significativo con baja autoestima que requiere atención, ¿no? Entonces, a partir de ello, también hemos podido reconocer que no hay diferencia entre géneros. Para ello, desde nuestras recomendaciones y desde las acciones que se han venido realizando como buenas prácticas docentes, los directivos de las instituciones educativas y en coordinación con el investigador, yo, hemos empezado a implementar programas de intervención enfocados a fortalecer el autoestima, ¿no? Especialmente dirigidos a esos adolescentes que tienen baja autoestima, y estos también podrían ser incluidos en actividades que fomenten el autoconocimiento y la autoaceptación, que son parte muy importante para la formación de la autoestima. Ahora, les comento, en este año los directivos y el personal docente han incluido de forma transversal en todas las temáticas trabajar el autoestima, el autoconcepto, la autoaceptación, la autovalía y también la prevención del FOMO, ¿no? Como una forma de evitar que esta problemática se agudice. Desde ello se han diseñado sesiones de tutorías, se han adaptado información precisa sobre el temor a perderse algo, que es el FOMO, y la autoestima. ¿Para qué? Para evitar repercusiones negativas en la salud mental de las y los adolescentes de las instituciones educativas donde se han venido y se vienen trabajando. Entonces, la Coordinación de Bienestar Estudiantil ha implementado acciones preventivas a través de sesiones de tutoría en todo este año lectivo del 2025. Les muestro el Cerro San Cristóbal, que está ubicado en el centro de Lima, y también es un espacio donde podemos trabajar y encontrar esta dinámica. Con esto les doy muchas gracias. Ahora vamos a contar con una ponencia virtual de parte de Mariela Richmond Vargas, titulada Los procesos de arte, educación y agricultura detrás del proyecto #La Escuelita de la Tierra.
Hola, probando, probando, probando. Sí, sí, voy a compartir un momentito para ver si nos funciona y ya con eso quedamos. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias a mis compañeros que expusieron anteriormente. Eh, Les agradezco también por tener la posibilidad de hacer esta ponencia de manera virtual. Yo en este momento me encuentro trabajando y viviendo en un pueblito como a 25 minutos más o menos del Monumento Nacional Guayao. Eso es Turrialba, provincia de Cartago, y creo que es muy necesario que estas voces se escuchen en un Congreso de Educación y que también tengamos la posibilidad pues, de poder interactuar con otras investigaciones. Entonces voy a ir pasando presentación y les voy comentando el documento. Mi nombre es Mariela, yo actualmente estoy cursando el doctorado en educación en la UNED y soy profesora de la Universidad de Costa Rica. Bueno, lo titulé Los procesos de arte, educación y agricultura detrás del proyecto Escuelita de la Tierra. Como les comenté, Costa Rica, Turrialba, Cartago y estamos más o menos en ese espaciecito en el Sauce. Primero quería compartirles que este proyecto nace de una paradoja alarmante. Costa Rica, a pesar de albergar el 6.5% de la biodiversidad mundial, es también uno de los países con mayor uso de plaguicidas en el mundo. Frente a este modelo agroindustrial, como lo comentó mi compañera hace una ponencia, nuestra tierra se envenena al igual que nuestros cuerpos. Entonces la agricultura orgánica emerge como una alternativa no solamente técnica, sino que es un acto político y pedagógico profundamente transformador. Voy a utilizar la palabra agri-cultura de manera intencional para vincular el agri, que es el arte de cultivar la tierra, con la palabra cultura, que viene del verbo colere, que significa cultivar, y que justamente la unión de esas palabras sería cultivar tanto el suelo como el saber en un diálogo constante. Entonces, de los 5 puntos que les voy a compartir en estos 15 minutos que tenemos, el primero sería el contexto crítico, un país envenenado. Ese punto de partida es la cruda realidad. Y aquí les pongo un par de noticias del semanario Universidad, donde indican que Costa Rica utiliza entre 4 y 8 veces más plaguicidas por hectárea que en otros países de la OCDE en América, que el 90% de estos agroquímicos están clasificados como altamente peligrosos según la FAO. Por ejemplo, tenemos el clorotalonil, que en Cartago, aquí donde yo me ubico, es un caso dramático y tristemente no es aislado. El glisofato, por ejemplo, son sustancias prohibidas en más de 102 países y en Costa Rica todavía se siguen utilizando. Eso tiene consecuencias devastadoras, degradación de suelos, monocultivo, enfermedades. Ya sabemos lo que causa a las personas trabajadoras, además de la contaminación de los alimentos y obviamente la exclusión de todas las infancias en procesos del desarrollo del cultivo. Este modelo claramente es insostenible y es pedagógicamente estéril porque nos aleja de la tierra y nos convierte solamente en productores, rompiendo el vínculo que teníamos intergeneracionalmente en esa transmisión de saberes. Entonces, frente a esto, nace la posibilidad de tener una escuelita de la tierra en un modelo distinto de habitar ese mundo. El punto 2 sería Monjoy-agricultura como un agrosistema de aula viva. Esa es una partecita de la huerta huerta escuela donde trabajamos, que nosotras desarrollamos esta labor en un espacio de más o menos 900 metros cuadrados. Este agrosistema o agroecosistema conviven plantas, animales, tenemos cabras, tenemos gallinas y tenemos una cantidad importante de organismos, microorganismos, que tampoco podemos ver, pero que sabemos que están colaborando con ese proceso. Nuestro proyecto se basa en la cosecha de un suelo fértil, donde ese concepto busca una regeneración del suelo, la biodiversidad, pero también la revalorización de prácticas agrícolas tradicionales y el desarrollo de pedagogías situadas que reconecten esa relación tierra-bosque como principales fuentes de conocimiento.
Ahí tenemos un esquema en donde nuestro principal ente, digamos, de estudio es el agua, donde los procesos de arte-educación se cruzan con esos saberes ancestrales y con estos laboratorios para crear una vida multiespecie en relación con animales, hortalizas, el vivero, la biofábrica, que en otros sistemas de agricultura ecológica o agricultura orgánica también se le llama como los entes de reproducción de microorganismos, de bosque, y claramente también hay una unidad de procesamiento y distribución, que no solamente estoy refiriéndome a las hortalizas y demás, sino a los procesos de conocimiento. Alrededor de todo ese ecosistema vivo está el bosque, que ya les voy a contar más adelante qué papel juega. La Escuelita de la Tierra como una pedagogía popular desde esa tierra. La escuelita surgió como un espacio para compartir esos saberes que fueron adquiridos de manera autodidacta. El colectivo con el que trabajo, incluyéndome, no estudiamos ningún área cercana a la agronomía o a las ciencias naturales. Entonces ha sido un proceso de libros, videos, de visita a otras fincas, de mucha escucha de los y las campesinas, de venir a vivirnos al lugar donde se están dando esos procesos, ¿verdad? Lo que nos pasó es que trabajando en San José con algunas comunidades, ese conocimiento se perdía cuando nosotras nos movilizábamos. Entonces, volver a ese proceso que muchas veces se le dice como aterrizar el proceso. Y a mí en el proyecto de doctorado estoy más bien pensando en procesos que sean aterrizados y no solamente aterrizar, sino volverlos núcleo, ¿verdad? Ahora como investigadora docente trabajando en el espacio, pues puedo observar esos procesos de la tierra que muchas veces son como de larga data, con mayor, como con mayor profundidad. Ahí hay algunos ejemplos del trabajo con la red de mujeres rurales, eh, también con algunas personas de la comunidad, pero a mí me interesa hablar un poquito sobre esta experiencia. Nuestro enfoque pedagógico se inspira en el bosque como un maestro, como lo señala Robin Kimmeret. El bosque es un sistema dinámico de inteligencia colectiva, donde la luz, la humedad y la biodiversidad generan procesos simbióticos de vida, de descomposición, pero también de regeneración. Estas dinámicas no antropocéntricas son ejes curriculares para nosotras importantes. Según Sevilla Guzmán en el 2006, lo plantea muy claramente, donde dice que la educación agroecológica debería partir de leer los procesos naturales como textos pedagógicos. La descomposición de una hoja nos enseña sobre los ciclos de simbiosis entre un hongo y una raíz, sobre cooperación. A lo largo de estos 7 años que nosotros tenemos trabajando en la huerta, hemos recibido una gran cantidad de estudiantes desde Colegio Humanístico en la Universidad Nacional, la red de mujeres que les enseñaba las imágenes, facultades como estudiantes de trabajo social, de artes visuales, de artes plásticas, de artes dramáticas, procesos de agronomía con la UCR, y esta semana estuvimos trabajando con la maestría en agricultura sostenible de la Universidad Nacional. Por tanto, el proyecto ha tenido diversidad de posibilidades para trabajar no solamente con estudiantes, sino con personas adultas mayores. La metodología que nos interesa seguir estudiando es una metodología vivencial y dialógica. Por eso coloqué algunas imágenes de procesos más con dentro, las manos dentro de la tierra, pero también procesos de contemplación de esas camas de cultivo. Muchas veces el dibujo forma parte de esas exploraciones porque no todo se entiende con palabras, pero también tenemos por ahí un libro de recetas de campesinos que nos han ayudado a ir entendiendo sus procesos, entonces todo se va mezclando como en ese saber mucho más integral. Eh, Elaboramos abonos y biofermentos, además preservamos semillas, recolectamos microorganismos de montaña para seguir esa reproducción. Y yo considero que cada taller que nosotras impartimos es una oportunidad no solamente para recuperar esos saberes populares, sino para cuestionarnos colectivamente las normativas que están restringiendo ese intercambio de conocimiento. Ahí hay un dibujito de una posible, digamos, forma de organización de esos conocimientos
bosque como un maestro, eh, donde está en interrelación las piedras, los hongos, el micelio, con ese meter las manos debajo de la tierra, el sol, la lluvia, etcétera. Ahí yo me planteo en el doctorado de si es posible organizar una forma de currículum que no sea eh, tan estructurada, sino que más bien vaya estableciendo esos bordes o esas membranas permeables que tiene un ecosistema. Ahí vemos algunas imágenes de las semillas y de mi trabajo con la tierra, igual con algunos participantes. Quería hablarles sobre las herramientas también audiovisuales como formas de extender esa posibilidad de aula huerta. Y es que para ampliar ese alcance, que sabemos que no es tan fácil eh, generar una visita guiada al espacio donde nosotros estamos, etcétera, entonces hemos recurrido a generar herramientas que nos han funcionado muchísimo con algunos capítulos. Aquí puse algunas imágenes donde tenemos 4 principales capítulos donde hablamos sobre el bosque y la tierra, trabajo y microbiología, las tecnologías campesinas, la cosecha, y tenemos un podcast que se llama Escuadrón Semilla, hashtag Escuadrón Semilla, que también se pueden encontrar en el canal de YouTube del proyecto, en donde realizamos debates a partir de la ley de semillas, a partir de lo que está generando el Ministerio de Agricultura y Ganadería, etcétera, como temas muy focalizados y muy localizados en el territorio. Estos videos han construido como una especie de dramaturgia visual que también documenta nuestro proceso orgánico con la tierra, además de vincular o de posicionar nuestros ejes conceptuales en relación con la tierra. Y por último, quería mostrarles cómo estos saberes mezclados y quizá por mi formación como arte educadora, se han llevado hacia otros lugares para explorar también las formas que tendría ese saber en una muestra más amplia. En este caso me quise centrar en una exposición que se llamó Tierra Maestra y que las semillas funcionaban como un archivo vivo para posibilitar esos procesos de aprendizaje. Este proceso eh, se llevó a cabo en Satisfactory, por aquí, bueno, aquí hay una imagencita del compost como posibilidad de pensar en esos procesos que por lo general están en descomposición, pero que de ahí puede surgir una posibilidad. Creo que en este punto de la semilla, antes de irnos a las imágenes de la exposición de Tierra Maestra, me gustaría centrarme en autores como Fuller, Mooney en 1990, o incluso Vandana Shiva en el 2016, que estas personas han denunciado eh, los procesos de las semillas como un proceso de modificación genética y de una cantidad de patentes que generan que los derechos que tienen estas semillas, y incluidos sus pueblos, sean altamente peligrosos. La semilla se ha convertido en un eje importante para nuestro proyecto pedagógico porque nosotros los entendemos como un archivo vivo. Entonces, a diferencia de un archivo en papel, que por lo general está en nuestra conciencia como dentro de una biblioteca o dentro de un museo, sin poder tocarlo, sin poder tener un acceso como táctil o olfativo con este archivo, nosotros entendemos más las semillas como esos procesos o esos archivos que necesitan estar dentro de la tierra para volver a funcionar como archivo vivo. Entonces no nos funciona tanto tener frasquitos de semilla conservada, porque la semilla como archivo funciona mejor si se coloca debajo de la tierra y ella adquiere las condiciones de ese clima, de ese ecosistema, para funcionar de manera más eficiente. Entonces, en ese entorno donde la semilla, con esa medida tan pequeña, ¿verdad? Con esa escala tan pequeña que tiene, eh, genera un ADN de una posibilidad de diversidad alimentaria, pero también de saberes que, que nuestras ancestras han ido buscando la forma de preservar.
Acá pongo algunos de los procesos arte educativos con niños y niñas de la comunidad. Acá igual lo que les comentaba de los procesos de contemplación de una hoja, los procesos de descomposición. Acá hay una intervención con una artista guatemalteca, Maya Cachiquel, que se llama Marilyn Borot, que hicimos en la huerta. Y acá están las imágenes que les comentaba. em, que bueno, esta exposición se llamó Tierra Maestra, se realizó en San José, y esta muestra lo que pretendía era generar un archivo que no solamente tuviera una selección de fotografías de todos estos años que llevamos trabajando el proyecto con distintas comunidades, sino que también tuviera elementos o dispositivos que activaran eh, la muestra. Entonces por ahí podemos ver algunas cajitas con semillas de cúrcuma, jengibre, girasol, con lupas, donde se pueden observar como los pequeños organismos que viven debajo o entre medio de ellas. Y en las paredes colocamos semillas de chayotes, pero también fabáceas, pero también formas de conservación de la papa. Ahí se puede ver más claramente cómo se veía una de las paredes y una refrigeradora donde teníamos algunas de las muestras de semillas que hemos seguido trabajando. Ahí también teníamos una instalación de hierbas secas, que lo que queríamos era poder no solamente generar ese dispositivo olfativo, sino que también las personas pudieran interactuar con la planta directamente como otro de los dispositivos de acercamiento y digamos, de sensibilización con la materialidad vegetal. Acá hay algunas de las piezas que hemos ido cocinando de manera en conjunta y en los talleres. Y es súper simbólica porque nos hemos encontrado con la semilla, que la semilla tiene elementos muy particulares con nuestro sistema de producción, como es la dormancia de semillas o la latencia, y es justamente cuando la semilla necesita de, eh, de un ecosistema que se encuentre suficientemente fértil, o sea, de tener las condiciones adecuadas para su crecimiento. Puede ser que la semilla esté en las mejores condiciones, pongámoslo como ejemplo metafórico, como uno de nuestros estudiantes, ¿verdad? Que tiene todas las condiciones de enseñanza y aprendizaje perfectas o tiene, ¿verdad? Las calidades están muy bien, pero su contexto no le permite germinar o no le permite establecerse para generar una reproducción o una fertilidad de eso que nosotros le estamos mostrando. Entonces esta cama de semillas ha sido un referente, digamos, visual muy potente para entender los descansos y los tiempos y las energías que hay que esperar para que realmente el ecosistema empiece a funcionar de manera, de la mejor manera. A modo de cierre, bueno, ahí podemos ver igual algunas imágenes, algunos de los esquemas que estoy trabajando para entender estas posibilidades que les estoy contando en el currículum del bosque como maestro, algunas de las activaciones que hemos estado haciendo con estos murales grandes y con unos glosarios que ahorita le estamos llamando los archivos de la tierra, pero con la posibilidad de que las personas puedan llevarse estos conceptos, digamos, o estas ideas, incluso a veces son diálogos con otros autores a partir de qué implica una escuela desde la tierra, qué implica la dormancia semillas, qué implica pensar como un ecosistema. Eh, a modo de cierre, entonces me gustaría añadir que nosotros nos configuramos como un proceso de, de espacio que tiene la investigación y la acción, donde se integran estos saberes y que básicamente sustentamos la acción pedagógica en dos pilares. El uno, que sería la preservación dinámica de esa semilla como un archivo vivo que conecta la memoria biocultural con las prácticas contemporáneas de educación y de arte, y los talleres intergeneracionales, donde el acto de sembrar opera como un puente de conocimientos ancestrales y adaptaciones ecológicas actuales o del presente. Este ciclo agrícola cada vez va reactivando eh, saberes distintos, entendiendo que la pedagogía que nosotras buscamos no es una pedagogía que podemos enseñar, sabemos que es una pedagogía que cada persona debe vivir, y que no podemos simplemente aprender de ella, sino que necesitamos practicarla con ella, estar con ella, vivir en el campo con ella. Entonces invitamos a que el bosque y la tierra
nos generen esa inteligencia colectiva, simbiótica y profundamente resiliente. Muchísimas gracias, les agradezco por el tiempo y me quedo atentísima a escuchar las preguntas y posibilidades que tengamos de intercambio en la mesa. Y de nuevo, muchísimas gracias por esta posibilidad de, desde el campo, hacer llegar esta posibilidad de otras formas de pedagogía aterrizadas. Muchas gracias. Bueno, por motivos ya de tiempo, sí nos vemos limitados a recibir alguna pregunta. No obstante, los invitamos a tomarse un café y allí podríamos continuar con el diálogo. Muchas gracias.